Isaías 53, versículo 10, es un versículo que para mí hace un tiempo atrás, cuando lo empecé a estudiar, de alguna manera me hizo volar la cabeza, así como, wow. ¿Por qué? Porque el texto griego, que es el texto que usó la iglesia del primer siglo, lo que se llama la Septuaginta, en vez de decir, como dice acá, en nuestra versión, Reina Valera 1960, o la versión LBLA, la Biblia de las Américas, voy a leer las dos. La Reina Valera dice, en esta versión, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Hasta ahí. Bueno, sigo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que quiero centrarme es versículo 10 al comienzo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La Biblia de las Américas dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pero ¿qué dice la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción griega realizada 100 a 150 años antes de Cristo. ¿Ya? Antes, ¿ya? Entonces, esta traducción estaba expandida en todo el Imperio Romano. Y la traducción griega dice, pero el Señor quiso purificarlo. Cambia absolutamente. El Señor quiso purificarlo. ¿Por qué? Si pudieran ver las clases de escuela dominical, las clases bíblicas que estoy transmitiendo, que estoy poniendo en el grupo y que están siendo puestas también en la página de Facebook, se van a estar dando cuenta que siempre estamos hablando de la ofrenda de expiación, de la ofrenda, y esta ofrenda de expiación puede ser de purificación, de restitución o de aceptación. Y se van a dar cuenta que hay una ofrenda particularmente que implica la purificación del altar de oro, del lugar santo, y del propiciatorio. Implica la purificación de los lugares santos y santísimos en el tabernáculo, en la carpa donde Dios manifestaba su gloria. Básicamente, cuando la persona entraba al tabernáculo se encontraba con el altar de bronce, pero si la persona entraba contaminada, eso le impedía presentar ofrendas porque su pecado contaminaba el lugar de que iba a presentar la ofrenda. Necesitaba limpiar el lugar, y una vez limpio el lugar por un sacrificio que se llama sacrificio de purificación, jatá en el hebreo, y limpiaba el lugar, y después de limpiar el lugar podía presentar la ofrenda, el sacrificio de adoración. Antes no podía. Pero si era un sacerdote que entraba al lugar santo y había un pecado en su vida, pecado involuntario, el lugar se contaminaba. Y el lugar estaba contaminado por el pecado. Y era necesario descontaminar el lugar, presentar una ofrenda jatá, limpiar, una ofrenda de purificación, limpiar, y recién ahí el sacerdote podía presentar todo lo que hacía en el lugar santo, que es básicamente adoración. Pero si era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y se encontraba en el propiciatorio, y el propiciatorio, antes de presentar cualquier ofrenda
para que sea aceptada, tenía que ser purificado otra vez. Y si no era purificado el lugar santísimo, ninguna cosa que se presentara delante de Dios era aceptada. La purificación del lugar santísimo determinaba si los sacrificios de holocausto o de paz o de adoración que se presentaban en el altar de bronce eran aceptados. Sin la purificación del propiciatorio, del lugar santísimo, más adentro, no había aceptación de nada. Fíjense, los muebles tenían que ser purificados para que Dios aceptara la adoración. Y acá el texto en Isaías 53:10 nos habla de que quien fue purificado fue el Mesías. Eso dice el griego. ¿Cómo esto? Fíjense lo que Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo dice que, Juan habla que el Señor Jesucristo vino y vimos su gloria. Él habitó entre nosotros. El griego dice puso su tabernáculo. En realidad es más fuerte el griego. El griego dice que Dios puso su tabernáculo entre medio nuestro. Lo mismo que en Éxodo y Levítico. Dios puso su carpa, pero la carpa era Cristo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué hicieron? Imagínense. No sé si ustedes han estado en una UCI, así conectado con máquinas. Bueno, yo he tenido esa bendición. ¿Ya? Y no ser consciente de nada. ¿Ya? Así. Y no me podía ir a visitar nadie. ¿Por qué? Nadie podía entrar. Mi esposa. A todo esto. Como esto, fíjense cómo lo hace el diablo, cómo hace estas cosas el diablo. Como era la única mujer que podía entrar a visitarme, mi esposa, yo tenía varios amigos y amigas en Chile, hermanos y hermanas de la iglesia, pacientes, clientes, colegas, cualquiera de ustedes, muchos. Entonces, la única que podía entrar era mi esposa. Entonces nos faltaron 2 o 3 mujeres que dijeron que eran mi esposa. Y otras entraron porque eran mis hijas, que no eran de mi esposa. Entonces tenía hijas que yo no sabía y tenía esposas que tampoco yo sabía. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno está en la UCI, para evitar cualquier contagio de cualquier tipo, cualquier contaminación, no te dejan entrar. Ok, conversaba Miguel el otro día que hay sistemas y hay edificios que implican una purificación que tiene que ser, pero extrema. Y nadie puede entrar si no es descontaminado. No tiene que haber ninguna partícula porque afecta todo lo que se está creando ahí. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque imagínense, el tabernáculo en el Antiguo Testamento aceptaba la entrada no de cualquier persona hasta el altar. Tenías que ser parte del pueblo. Si no eras parte del pueblo que haya estado y que esté purificado, no contaminado, podías llegar hasta el altar. Pero si tú quisieras entrar ante el lugar santo, tenías que ser o de la tribu de Leví o ser un sacerdote. O sea, se disminuye. Pero si tú querías entrar hasta el lugar santísimo, solo una persona podía hacerlo. El sumo sacerdote. Y una vez al año. Así de santo era. Ok. Imagínense que uso ese lugar como un lugar donde se acumula la basura, donde van todos los desperdicios. No, eso no es posible. Por supuesto que no era posible. Pero ¿saben cuando Cristo vino aquí en la tierra? Así lo trataron.
el Santo de los Santos, el Santísimo, anduvo entre nosotros y nos lo reconocieron como aquel que debía ser reconocido, el Santo entre nosotros, el consagrado desde la eternidad, el Hijo de Dios, el eterno, el Santo de Israel, el misericordioso, el fiel, el íntegro, Jesús el Mesías. Este consagrado fue difamado, fue maltratado, y hay una palabrita que se me escapó, que tiene la idea de cuando un mueble que es santo es contaminado y tratado para otra cosa, para otro uso, profanado. El mueble, cuando era profanado, para volver a ser consagrado, tenía que presentarse una ofrenda que se llamaba, y acá los hermanos que han estado en la clase, una ofrenda que se llamaba Asham. O sea, habían dos propósitos. Esta ofrenda Asham era ofrenda de restitución. Habían dos propósitos para la ofrenda Asham. Una, que cuando tú debías un dinero tenías que devolverlo, y otra, que cuando había sido profanado un objeto que era de uso para Dios, pero tú lo usaste en otra cosa, ese objeto que era uso para Dios tenía que ser reconsagrado, repurificado. ¿Y saben qué? Esto dice el versículo 10. En el griego, en la Septuaginta, el Señor quiso purificarlo. ¿Por qué? Porque los hombres lo profanaron. Y la purificación de Cristo en el versículo 10 implicó su muerte, pero también implicó su resurrección. Por eso continúa diciendo, cuando Él entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. La Biblia de las Américas dice eso. ¿Pero qué expiación era? Acuérdense, ¿cuántas palabras se traducen como expiación? ¿Y cuáles son? Una que significa purificación, otra que significa restitución y otra que significa aceptación. ¿Cuál de las tres está acá? ¿Está claro? No, no está claro. Cuando uno va al hebreo se da cuenta que dice Asham. Presentó su vida como restitución. ¿Y qué restituyó? Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Versículo 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Así, si por la transgresión de uno
este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Leo de nuevo el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Particularmente el 19. Cuando Adán pecó, lo que era de Dios fue robado. Ya no es de Dios. O sigue siendo de Dios, pero ahora está robado. Y cuando Adán pecó, todos pecamos en Adán. Y por más que decir, no fue mi culpa, no. Si todos fuimos pecadores, porque somos todos hijos de Adán. Aquí aprovecho de decir algo. No importa si tú eres güero, o si tú eres de México, o si eres de Guatemala, o de El Salvador, o de Chile, o el color, o de Argentina, o del color que seas, o prefieras, o de los ojos que tengas, todos venimos de Adán. Provenimos de la misma sangre. ¿Ya? Somos igualitos. Y todos vendidos al pecado. Ahora, fíjense, ¿qué estoy diciendo con esto? Adán pecó y nosotros, como consecuencia, pecamos. Adán pecó y como consecuencia heredamos la condenación. Todos, y no hay excepción. Ahora, hay una excepción. Jesús, el Mesías. Jesús, el Cristo, viene y se encarna. El Cristo se encarna en el vientre de María. Y cuando Cristo se encarna en el vientre de María, y aquí cabe una pregunta, antes de encarnarse Cristo, ¿era humano? Es de perogrullo la pregunta. Antes de encarnarse Cristo, ¿era humano? Antes de encarnarse Cristo, ¿era hijo de David? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Cristo se encarna, pasa a ser la humanidad perfecta. El humano perfecto. Y este humano perfecto pasa a ser una nueva humanidad, un nuevo Adán. Por eso dice, porque, versículo 19, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Hay dos Adán. El primer Adán, todos somos constituidos pecadores. Hay dos humanidades. La primera humanidad, nuestra cabeza, Adán. Otra humanidad, Cristo. Es otra humanidad. Fue tentado, probado, torturado para que pecara. Pero cuando llega a la cruz y muere,
a razón de nuestros pecados, y al morir sin pecado, el triunfo de Cristo sobre el pecado se produce. Pero no queda ahí, sino que cuando Cristo resucita, o mejor dicho, cuando Dios resucita a Cristo, el triunfo sobre la muerte está. Y la nueva humanidad sale a luz. Ahora, esto que sí fue su muerte y su resurrección, aquí el apóstol Pablo en esta versión, en el versículo 18, lo llama acto de justicia. En inglés no es acto de justice, si ustedes leen la traducción. En inglés es acto de righteousness, acto de rectitud. Pero ¿a qué acto de rectitud se refiere? A su muerte y a su resurrección. Y este acto de rectitud o acto de justicia, Él muere y resucita, tiene como consecuencia que los muchos serán constituidos justos. Fíjense la expresión, los muchos son constituidos justos. Isaías 53:10, volvemos a Isaías 53:10, por favor. Tenemos el acto de justicia que tiene como resultado que los muchos son constituidos justos. Versículo 10 de Isaías. Acuérdense que en el griego dice, pero el Señor quiso purificarlo. Después, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, ofrenda asham, ofrenda de restitución, ofrenda de reconsagración, ofrenda que limpia lo que había sido maltratado, ofrenda que reconsagra aquello que los hombres habían tratado como impuro. Bueno, después de eso dice, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Fíjense, Romanos habla de el justo justificará a muchos por un acto de justicia. Pablo está como resumiendo esto del versículo 11. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. ¿Y qué había dicho Romanos 5 al respecto? Versículo 21. Dice, 19. Así, al final, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Isaías le llama, los muchos serán justificados. Acá en Romanos dice, los muchos serán constituidos justos. Hermano, lo que te estoy tratando de decir es que Cristo es la nueva humanidad, ¿ya? Pero tú en Cristo eres esa nueva humanidad. Pero aún no se ha manifestado lo que tú eres. Versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia. Y eso es, otra vez, no es justice, righteousness. La gracia reina por medio de la fidelidad de Dios a sus promesas para vida eterna. Eso quiere decir el versículo. No es la gracia reine por medio de la justice como un juicio condenatorio, sino que es la gracia reinando porque Dios ha sido íntegro y fiel, ha actuado en fidelidad a lo que Él ha prometido. La gracia reina por medio de la justicia. Quiere decir que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo, resucitándolo de los muertos, haciendo tal cual lo que Él había prometido. Por eso la gracia reina.
¿Por qué? La gracia reina porque Dios ha sido fiel a sus promesas a pesar de tus mentiras, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad. La gracia reina. La gracia reina implica que si te hubieran visto y hubiéramos tenido un video de todas tus acciones malvadas, asquerosas y en todo sentido, Dios hubiera dicho: acá está la sangre de Cristo limpiando todo esto. En tu vida la gracia reina. La gracia reina. Y debes asumirla como la gracia de Dios, como el Señor y Rey de tu vida. La gracia reina por medio de la justicia para vida eterna. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tu perdón de tus pecados no es consecuencia de que te has portado bien, porque te has portado bastante mal, sino que es resultado de la gracia. Y eso tiene como consecuencia la vida eterna. Dentro de el 18 de mayo vamos a tener bautismos. Y cuando realicemos los bautismos, vamos a decir esto. ¿Te acuerdas que Cristo dice Isaías 53:10 que fue purificado? Y que Él murió y que Él resucitó y tiene como consecuencia que tú has sido justificado, tú has sido perdonado. Bueno, lo que te voy a decir es que tú cuando vayas y te bautices, estás diciendo: yo también he sido purificado en el momento de mi conversión. No cuando me bautizo. Yo creí en Cristo y al momento de creer yo morí en Cristo. Como esclavo del pecado yo morí en Él. Pero cuando Cristo resucitó, yo resucité en Él como esclavo de la justicia de Dios, como esclavo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Tengo una nueva vida porque yo soy parte de este nuevo Adán. Recuerde que al comienzo dije que habían dos Adán: el Adán que pecó y el Adán que actuó conforme a la justicia de Dios y que resucitó. Nosotros, al decir que vamos a bautizarnos o que hemos sido bautizados, estamos diciendo que esto que estoy haciendo hacia afuera ocurrió en mi interior. Lo que digo como acto ritual, me meto al agua, me sumerge a alguien, me saca a alguien, estoy diciendo: Cristo hizo esto por mí cuando yo creí que Él murió por mis pecados y que Él resucitó. Yo soy parte de este nuevo Adán. Tú eres parte de esta nueva humanidad. Cuando nosotros yo cuando bebé, no tan bebé, fui bautizado en la Iglesia Católica. Soy un católico. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Cuando somos bautizados, la Biblia habla que primero tú tienes que creer para ser bautizado. Un bebé no tiene idea de lo que significa creer. Otra cosa que tienes que asumir entonces, que es un acto que tienes que decidir, no que te lo impongan. En ciertas organizaciones uno llega a cierta edad y estás obligado a bautizarte. Si no, no estás cumpliendo lo que la organización dice. No, acá es una decisión voluntaria porque estás convencido de que Jesús murió por tus pecados y que resucitó. Y que Jesús es el Señor y que Él reina sobre mi vida. Ahora, cuando también me bautizo, estoy diciéndole: yo he decidido ser un adorador, porque no es el propósito solo ser salvo. Tú no tienes como propósito decir: soy salvo y me quedo tranquilo. No, el propósito de tu vida y el propósito por el cual también estás sentado acá es que
te transformes en un adorador. Entonces, cuando te vas a bautizar, vas a decir, yo voy en camino, o yo soy un adorador en Cristo por su muerte y por su resurrección. Recuerdan que al comienzo también les dije que si es que no estaba purificado el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio, no podían adorar. Bueno, tu purificación no es por el bautismo, sino porque has creído que Jesús es el Cristo y como resultado tú pasas a ser un adorador. Pero si tu vida no está reflejando esta realidad, entonces la pregunta es, ¿has creído en Cristo como Señor y Salvador? ¿Jesús guía tu vida o solamente estás feliz y confiado diciendo, yo no tengo problema, yo ya me voy al cielo y lo que te interesa es escaparte del infierno? No, la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es que tu vida, en cada área de tu vida, tú reflejes que Jesús es tu Señor y que tus decisiones pequeñas o grandes estás reflejando esto como un acto de adoración. Jesús es mi Señor. Yo he sido bautizado en Cristo y he muerto a mi esclavitud del pecado y he resucitado como esclavo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ya lo hizo Dios en mí. Y cuando yo me bautizo, estoy diciendo, esto pasó conmigo, lo que estoy haciendo fuera es lo que pasó dentro. Tú no te bautizas para ser salvo. Tú te bautizas porque ya eres salvo. Tú no te bautizas para ser un adorador. Tú te bautizas porque ya eres un adorador y estás manifestando por medio del bautismo quién eres. Tú no te bautizas cuando eres bebé. Eso es una mentira del catolicismo heredado por ciertas denominaciones protestantes y evangélicas, tratando de justificar y decir que se asocia al pacto. Eso es mentira. Tú te bautizas siendo grande, con cierta edad, con la convicción certera de que yo creo. Y si tú no puedes decir yo creo, no puedes bautizarte. ¿Por qué? Porque el bautismo es expresar una realidad interna de que está diciendo, yo creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó y que Él entró al lugar santísimo y que Él es Rey. Y entonces estoy expresando algo que pasó dentro con un acto externo. El propósito de la iglesia no es bautizar, pero todo bautizado primero ha de estar bautizado. ¿Cómo eso? Sí, ¿por qué? Acuérdense, ¿tú cuándo fuiste realmente bautizado? Cuando aceptaste a Jesús como el que murió por tus pecados y que resucitó. Eso se llama de 2 o 3 maneras. Bautismo en Cristo y o bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en Cristo es cuando Bautismo en Cristo cuando el Espíritu Santo te toma y te injerta en la realidad de la muerte y resurrección de Cristo. Bautismo en Cristo. Bautismo en el Espíritu Santo es cuando en el mismo momento que pasa esto, el Espíritu Santo te toma y te incorpora al cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en Cristo, experiencia de la muerte y resurrección de Cristo. Bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia de ser incorporado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y bautismo en agua, bautismo está diciendo, esto es lo que yo viví en mi realidad interna. ¿Tú te vas al cielo con bautismo en agua o sin bautismo en agua? Porque el bautismo en agua no salva a nadie. Si tú no tienes a Cristo en tu vida y te bautizas, ¿sabes cuál es la diferencia?
es que después de haberte bautizado, estás mojado. No hay diferencia. Porque lo que hace la diferencia es Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, tus pecados han sido perdonados. Has sido limpiado y has sido consagrado para ser un adorador. Tu vida entera ha de asumirse como un sacrificio vivo de adoración a nuestro Dios. No solamente el domingo, no solamente los días de culto, no solamente el momento de oración pequeñita que estás teniendo. No, toda tu vida como expresión de adoración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido lavados, purificados, santificados por el Espíritu Santo, todo por medio de la sangre de Cristo. Gracias porque hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y gracias porque también algunos hemos tenido la experiencia de ser bautizados en agua. Gracias, Señor, porque esto lo encontramos en tu palabra. Gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente y podemos aprender más de ella. Señor, bendice y guía a nuestros hermanos y hermanas que quieran bautizarse. Que tú seas abriendo su entendimiento para comprender aún más el mensaje. Glorifícate en nuestra iglesia en pasos de fe. Muestra tu misericordia y que seamos prosperados en todos los sentidos y que podamos también, con la prosperidad que tú nos das, ayudar a otros a prosperar. Señor, glorifícate en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Cuídanos